public, c'est-à-dire que au lieu d'être un théâtre à public bourgeois, comme est malheureusement le nôtre, c'est un public qui devrait atteindre. Bueno, hoy comenzamos la última sesión entonces de las cinco clases sobre Sartre, y les recuerdo que después habrán 5 horas sobre Lacan a partir del mes de abril, pienso, ¿ya? Pero verán en la página Facebook de la Alianza, podrán ver las fechas exactas. Entonces hoy acabamos con lo que es para Sartre un verdadero problema, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que tal vez es el problema del cual Sartre nunca pudo salir. Es el problema del otro. ¿Se acuerdan primero que la última vez y hasta ahora hemos visto que para Sartre el sujeto es una libertad absoluta que significa el mundo, y que significa el mundo sobre su propio proyecto? ¿Se acuerdan que habíamos visto que por esta razón no hay absolutamente ningún límite a la libertad? Porque incluso lo que podríamos pensar como obstáculos solo pueden ser obstáculos para una libertad. Y habíamos acabado la última vez viendo que ese sujeto absolutamente libre, finalmente solo tenemos 2 maneras de vivirlo, o 2 maneras de encarnarlo. O bien somos de mala fe, es decir, intentamos negar nuestra libertad dentro de ciertas determinaciones. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decir, yo me levanto por la mañana porque soy profesor y por lo tanto estoy obligado a hacer eso. ¿Ya? Que es una manera de no enfrentar la realidad, que es de decir, nadie me obliga a levantarme y yo decido levantarme. Y la otra opción de vivir esta libertad, habíamos visto que era la angustia, ¿ya? Es decir, asumir plenamente el hecho que no hay nada en el mundo que realmente me precede. Todo en el mundo me aparece según mi libertad, por lo tanto soy responsable de absolutamente todo. Escojo ser profesor tal como escojo ser triste. Escojo ser obrero tal como escojo que mi esposa me engañe, de la misma manera. Entonces queda un problema muy serio, y es el problema siguiente. Cuando yo estoy proyectado en el mundo, es decir, cuando existo y cuando comienzo a significar el mundo, al parecer, en este mundo hay un fenómeno que es un fenómeno un poquito específico, y es justamente el otro. Y el otro es específico por una razón muy sencilla. Al parecer, digo varias veces al parecer porque justamente es un problema. Al parecer, cuando yo llego al mundo, o cuando yo estoy en el mundo, hay otros proyectos que ya iluminan a este mundo de una manera diferente a mi propio proyecto. ¿Ya? Es decir, nunca estoy realmente solo en el mundo. Hay otras personas en el mundo. Entonces, si ven la dificultad, que todo lo que hemos visto hasta ahora podría llevarnos a pensar que el existencialismo de Sartre es un solipsismo. ¿Ya? Solipsismo en filosofía es la teoría sobre la cual el único mundo es mi mundo. La mejor manera de entender lo que es el solipsismo sería de leer el Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein, ¿ya? Proposición 5,63, soy el mundo. Es decir, al final, y si ven que desde un punto de vista de Sartre, perfectamente se podía defender, ya que yo resignifico absolutamente todo, no podemos distinguir el mundo de mi mundo. Por lo tanto, al parecer, el sujeto está completamente encerrado en su propia libertad. ¿Han escuchado alguna vez de Wittgenstein? Porque veo todos cuando dije Wittgenstein. ¿Sí? Wittgenstein, sabe que es un filósofo austriaco, profesor en Cambridge, que en su vida publicó un solo libro. Un libro de 60 páginas. Revolucionó la filosofía del siglo XX. ¿Ya? Para que vean que tal vez no sea necesario publicar y publicar como bestias. Lo importante es publicar cosas buenas.
Un solo libro, 60 páginas. Hoy, ninguna universidad contrataría a Wittgenstein, porque él publicó una sola cosa en su vida. Sin embargo, Cambridge nunca lo dejó ir. Entendieron inmediatamente quién era y a dónde iba. ¿Ya? Otra anécdota sobre él, si les interesan las anécdotas históricas, hay un profesor estadounidense que hizo una tesis en la cual intenta demostrar que Wittgenstein fue a clase con Hitler. Y que el problema que tiene Hitler con los judíos viene de Wittgenstein, que siempre lo estaba humillando, etcétera, etcétera. O sea, bueno, es un filósofo fascinante. ¿Eh? Pueden visitar su tumba en Cambridge si algún día, bueno, ya. Yo llevé a mi esposa porque es un peregrinaje romántico obligatorio. Entonces, podríamos imaginarnos que la filosofía de Sartre está completamente centrado sobre un sujeto que aparece frente a un mundo neutro y que él significa. Sin embargo, hay una experiencia que pone en duda eso. Y esta experiencia es la vergüenza. En fenomenología, la vergüenza y la angustia son las dos experiencias más importantes que hay. Porque la vergüenza es una experiencia importante. Porque si ven que al parecer hay un fenómeno específico, hay un fenómeno diferente de los otros, en este sentido que no es que yo le signifique a él, sino que él me significa a mí. O como mínimo, la imagen que yo tengo de mí mismo pasa por su mirada, pasa necesariamente por él. Ahora, ¿por qué les digo que hay una dificultad inmensa en Sartre? Porque hay dos opciones en fenomenología para pensar al otro. Por suerte no hay miles, solo hay dos. O bien están a favor de tipologías, o bien están a favor de una hermenéutica generalizada. Voy a explicar. Si están a favor de tipologías, pues van a decir, en el mundo hay ciertos fenómenos, la mesa, el perro, el vaso, el teléfono, etcétera, etcétera, y hay un fenómeno que de por sí es diferente. Es decir, hay un tipo de fenómeno, el otro, que no es exactamente un fenómeno como los otros. Y me lo hace sentir, porque me lo hace experimentar. De hecho, pregúntense ustedes, ¿frente a qué o frente a quién somos capaces de sentir vergüenza? Y para hacer eso lo mejor es hacerse la pregunta que se hace Derrida. ¿Frente a qué o frente a quién soy incapaz de tener relaciones sexuales? Ejemplo. Si ustedes tienen una novia que tiene un gato, ¿ustedes pueden hacer el amor con ella si el gato está en el cuarto o no? Misma pregunta planteada desde otro punto de vista. Si en el cuarto no está el gato, pero está el vecino, y que además toma fotos, ¿pueden hacer el amor con ella o no? Entonces, al parecer, hay un fenómeno específico, que sería la mirada humana, que me impone algo. Que de repente parece que la fuente de significados del mundo no soy únicamente yo, ya que esta mirada pesa realmente sobre mí. Esa sería la opción tipológica en fenomenología. Hay un fenómeno que por razones misteriosas que vamos a explicar, es diferente de los otros. Hay otra opción, que sería la opción hermenéutica. Hermenéutica significa simplemente teoría de la interpretación. ¿Ya? Y consiste en decir, no es que hay un tipo de fenómeno diferente que sería el otro, sino que es mi manera de interpretar a este fenómeno que es diferente. Es decir, lo que cambia no es lo que él es, sino la mirada que yo pongo sobre él. Entonces, ustedes deben tomar una decisión absolutamente fundamental en sus vidas.
O bien creen que hay otros seres humanos. En el mundo hay otros seres humanos. O bien al contrario creen que ustedes van a decidir a quién le dan la característica de ser un sujeto. Por decirlo de otra manera, para los que saben de filosofía, o pensamos que Sartre se quedó a Husserl, o pensamos que Sartre se fue a Levinas. No hay otra opción posible. Y voy a seguir con mis ejemplos para que les pueda hacer entender bien las cosas. Si ven que hace poco Ecuador decidió que la naturaleza era sujeto de derecho. Por lo tanto, es un sujeto. ¿Quién siente vergüenza frente a la naturaleza? ¿Quién siente vergüenza al desvestirse en la playa? Casi nadie. Puede ser que hayan personas que sí lo sientan, pero como mínimo no es algo muy común. Si ven que si vamos a los animales, se complica. ¿Quién siente vergüenza frente a los animales? O sea, ¿quién siente vergüenza al desnudarse frente a un perro? Saben que el último libro que publicó Derrida se llama El animal que sigo siendo. Y se hace esa pregunta fundamental. Derrida tenía un gato, sale de la ducha y se pregunta, ¿cuál de los dos está viendo al otro desnudo? Y Derrida dice, pienso que él me está viendo desnudo y yo no. Porque yo puedo sentir vergüenza y él no. El gato no siente vergüenza. Por lo que al parecer el gato nunca siente esa mirada que pesa sobre nosotros. Mirada que es absolutamente fundamental. Entonces, este fenómeno de la mirada del otro, que es un fenómeno tan específico, tan difícil de identificar, tan difícil de explicar, es lo que la fenomenología llama la contraintencionalidad. Es decir, hay en el mundo, y yo proyecto significaciones sobre el mundo. Y como mi libertad es absoluta, yo mando las significaciones que yo quiera sobre el mundo. Pero al parecer, hay un fenómeno que resiste a esas diferentes significaciones. Y este fenómeno es precisamente el otro. Porque antes de que yo lo mire, en realidad siento que él me mira. Y lo más terrible es sentirse prisionero de la mirada de alguien. Eso es lo más terrible. ¿Saben que Deleuze decía, lo más terrible es estar prisionero en el sueño de alguien? Que es algo parecido, estar en la mirada de alguien. Ahora, ¿por qué es terrible estar en la mirada de alguien? Porque si ven que habíamos dicho que yo siempre puedo escapar de todas las diferentes determinaciones que al parecer escojo. Puedo dejar de ser profesor, puedo dejar de ser heterosexual, puedo dejar de ser francés, etcétera, etcétera. Pero el problema es que tal vez en la mirada del otro no pueda dejar de serlo. Tal vez el otro me imponga sus significaciones. Y que por mucho esfuerzo que yo haga, tal vez yo no pueda salir de eso. Tal vez hay personas que, aunque yo renuncie de mi posición de profesor, siempre me verán como profesor. Y eso lamentablemente no lo manejo yo. O como mínimo no lo manejo completamente yo. Ahora, ¿por qué esta mirada pesa tanto sobre nosotros? Saben que la mirada en filosofía no es un objeto como los otros. ¿Se acuerdan que la filosofía, o la filosofía clásica como mínimo, ha decidido esta cosa, para mí, que soy derridiano, completamente loca, que la verdad, el sentido, son cosas que se ven. Y si ven que incluso en el lenguaje común, vamos a decirle a alguien, sí, bien veo lo que me quieres decir. ¿Se acuerdan que en la caverna de Platón, el filósofo se libera, sale y ve
la verdad, ve el sol que le quema los ojos. Sí, pero ¿quién decidió que la verdad es algo que se ve? ¿De dónde viene esta idea loca que el sentido que nos da acceso a la verdad es el sentido de la visión? Eso es la filosofía como mínimo de Platón a las primeras fenomenologías. ¿Y por qué solemos pensar que la verdad o el significado es algo que se ve? Porque lo que se ve está necesariamente vinculado a la presencia, es decir, a lo que está presente. Y les hago una pregunta muy sencilla. ¿Cómo harían ustedes para representar algo ausente? Imaginemos que yo quiera representar la ausencia de las Torres Gemelas sobre la isla de Manhattan. Y yo les muestro una foto de la isla de Manhattan en las cuales efectivamente las Torres Gemelas no están. Pregunta, ¿ustedes ven que están ausentes? No ven que están ausentes. Sobre esta foto no hay vacío, no falta nada. La única manera para que yo pueda llegar a ver esta ausencia es haciendo un vínculo mental entre una imagen pasada y la imagen actual. Pero si ven que sobre esta imagen las torres no hacen falta. Alguien que no supiera que algún día habían torres ahí, simplemente no viera que alguien hace falta. Por lo que la mirada, o si la filosofía y también cierta teología, siempre han pensado que la verdad es algo que se ve y que queremos ver. Porque todos queremos ver. ¿Se acuerdan la meditación 2 de Descartes? En el cual entendemos por qué la filosofía está siempre vinculada a la pornografía. La filosofía es pornográfica, lo que nos permite disculpar muchas cosas. ¿Se acuerdan que Descartes dice, ¿cuál es el problema de la realidad? Pues que la realidad siempre está ocultada por mi cultura, por mis determinaciones sociales, por mis ideas políticas, por el lenguaje que formateó mi forma de pensar. Entonces, ¿cuál va a ser el proyecto de la filosofía? ¿Levantar los velos? Cito Descartes, ¿no? No crean que soy yo. Levanto los velos para ver por fin la realidad desnuda. Es decir, la realidad virgen, que es la fantasía prehistórica humana tal vez más antigua. Ver las cosas en un contacto inmediato, que es la virginidad o la desnudez. Hay otra manera de pensar la filosofía, que sería de decir, la verdad no es lo que se ve, la verdad es lo que se escucha o lo que se dice. Y ahí entramos en una filosofía mucho más fina, que yo creo que es en parte la de Sartre, que consiste en decir, el sentido nunca se ve. O entender algo no es verlo. Entender algo es escucharlo. Y por una razón muy sencilla. Si bien no podemos presentar, o ni menos aún representar una ausencia, esta ausencia perfectamente podemos decirla. Por lo que al parecer hay una superioridad de la lengua sobre el ojo. El ojo está encerrado en el mundo de la presencia. La lengua tiene acceso a la presencia y a la ausencia. Ahora, eso nos lleva otra vez a Sartre, ¿ya? Pero solo era para mostrarles la importancia del tema de la mirada en filosofía. Y notarán, por ejemplo, que esta mirada hace que hay muchísimas filosofías que cuando hablan de estética, casi siempre toman como modelo la pintura o el cine. Pero hay muy poca filosofía de la música. Es decir, de algo que no se ve. Lo que es extremadamente sorprendente, porque la música es un arte mayor, es un arte absolutamente fundamental.
¿Por qué tanta filosofía de la pintura y tan poco filosofía de la música? Pues podríamos imaginar que es por una razón muy simple. Si el proyecto filosófico es ver la realidad, pues obviamente el trabajar la música no parece tan oportuno como el trabajar la pintura. De ahí la importancia de la mirada en la filosofía en general. Ahora, en Sartre, el otro entonces es un infierno, tal como dice él, porque es quien al parecer cristaliza mi libertad. Si bien todo en el mundo es objeto para mi proyecto y para mi libertad, puede ser que como mínimo en la mirada del otro yo sea objeto. Ya sea objeto de deseo, de conocimiento, de odio, de amor, no importa. Al final, para alguien o para algo, soy un objeto. Y la dificultad fundamental es la que les comentaba y a la cual vamos a intentar dar un poquito más de carne. Esta mirada del otro, o el hecho que existan otros, es algo obvio, es algo que se impone a mí, o es algo que yo también decido. Si ven que hay un filósofo francés que se llama Lévinas. Toda su filosofía a él consiste en decir que primero está el otro y que yo solo me construyo frente al otro. Y hay una objeción obvia que se le hizo desde el comienzo, que consiste en decir, pero a ver, como mínimo, los nazis no veían alteridad sobre los judíos. Como mínimo, cuando los nazis mataban a los niños judíos, pues al parecer les trataban como si fueran muebles, como si fueran animales, como si fueran objetos. Por lo que al parecer el otro no se impone a mí realmente. O sea, la mirada del otro no se impone a mí, ya que yo perfectamente puedo negarla matándole. Y Lévinas contestaba, no. Incluso el criminal sufre o padece la mirada del otro. Y decía, la mejor demostración que tenemos de que incluso los criminales saben que cuando asesinan a alguien hacen algo radicalmente diferente de cortar un árbol, romper un vaso, etcétera, etcétera, es que, por ejemplo, los nazis quisieron esconder sus crímenes. El simple hecho que hayan querido esconder sus crímenes es porque bien sabían que eran crímenes. Me imagino que nadie en esta sala quiere esconder que de vez en cuando mata un mosquito. O sea, no necesitamos esconderlo, lo asumimos plenamente. Porque el simple hecho que hayan querido esconderlo es la demostración que ellos también, sobre el rostro de los judíos, veían seres humanos y sentían el peso de la contraintencionalidad sobre ellos. Iba aún más lejos y decía, ¿se acuerdan que en el tribunal de Nuremberg los nazis quisieron defenderse? Es decir, quisieron decir, bueno, sí, efectivamente matamos a judíos, pero estábamos en la guerra, recibíamos órdenes, no teníamos otra opción, lo hicimos por el Reich, etcétera, etcétera. El simple hecho que hayan querido disculparse o que hayan querido encontrar razones por la cual hicieron eso, es la demostración, dice Lévinas, que ellos también sabían que mataban a seres humanos. Por lo que, si estamos en la interpretación de Sartre, que va del lado de Lévinas, deberíamos defender la idea según la cual el otro se impone a mí. La mirada del otro se impone a mí. Y aunque yo quiera negarla, incluso en mi negación reconozco que se impuso a mí. Hay otra interpretación de Sartre posible, porque lamentablemente Lévinas no conocía América Latina. Hay una gran diferencia entre el crimen nazi
y la colonización de América Latina. Y es la diferencia siguiente. Los españoles nunca sintieron que tenían que dar razones sobre por qué mataban a los indígenas. Nunca. Es decir, en los diferentes juicios que se hicieron, los españoles llegaban y cuando alguien les culpaba, decían, pero no entiendo de qué me estás culpando. Obviamente maté a este indígena, pero eso no es un crimen, es un indígena. Saben que ningún nazi llegó a asumir eso. Ningún nazi dijo, pero claro que hemos matado judíos, pero no son seres humanos. No pasa nada. Por lo que, al parecer, como mínimo, sobre la primera llegada de los españoles, ellos no sentían que la mirada del otro pesaba sobre ellos. Porque ni siquiera necesitaban o ni siquiera sentían la necesidad de justificar por qué habían matado a tantas personas. Pues simplemente porque para ellos no eran personas. Y saben que la ironía es que es por una bula papal, es decir, un texto del Papa Pablo III, que los indígenas fueron seres humanos para los colonizadores. Se planteaba una pregunta tremenda. ¿Podemos evangelizar o no a los indígenas? El Papa hizo una pequeña bula papal en la cual dijo, sí se les puede evangelizar porque son seres humanos. A partir del momento en el cual el Papa dijo eso, muchas personas comenzaron a ver sobre ellos seres humanos. Y por lo tanto, a sentir el peso de su mirada, a sentir los fenómenos de culpa, de vergüenza, etcétera, etcétera. Pero si ven que no es obvio que el otro se imponga a mí. Tal vez podríamos llevar Sartre al extremo y decir, la única mirada que realmente pesa sobre mí es la mirada del fenómeno al cual yo decidí darle la categoría de sujeto. Pero bien podemos imaginar que hay sujetos a los cuales yo no les doy la categoría de sujeto. Saben, por ejemplo, que en la alta nobleza francesa, antes de la Revolución, muy tranquilamente, las duquesas, las princesas, las reinas, podían desvestirse frente a esclavos. Pero no es que podían desvestirse por la complicidad que tenían. No, era porque el esclavo era un mueble. O sea, el esclavo no tiene mirada que hace pesar sobre mí. Por lo tanto, hay esos dos caminos posibles en Sartre para resolver el problema o para no resolver el problema del otro. O piensan que de manera obvia hay otros. Y que es algo obvio, indiscutible. Lo sentimos porque nos miran, lo sentimos porque nos hacen pasar vergüenza, lo sentimos porque incluso si les matamos, sentimos algo diferente así pisamos una araña. O al contrario, llevan Sartre al extremo y piensan que no hay otros. Que incluso en el mundo yo voy a decidir quién es el otro. A quién acepto darle la categoría de otro. Y una vez que yo le haya dado esa categoría, ahí sí puedo sentir su mirada. Ahí sí puedo sentir que su mirada me violenta. Y pienso que esa es la interpretación más interesante de Sartre, porque es todo el problema que surge hoy con los animales. Al final, el inmenso auge de la ética animal surge de eso. Tal como lo dice Derrida, ¿qué pasa cuando un animal me mira? Obviamente nunca sabremos qué pasa en su cabeza, pero ese no es la dificultad. La dificultad es qué pasa en mi cabeza cuando un animal me mira. Si saben que hoy los lugares en los cuales matamos a los animales están cerrados, están aislados y están casi invisibles. Eso nunca fue así.
Normalmente, obviamente, pues el carnicero mataba al animal, punto. O sea, ahí nomás, en la plaza del mercado, tal como si de repente, por algunas razones misteriosas, comenzamos a sentir que esta mirada animal también nos pesa. Y entonces sí, ahí sí estaríamos casi al límite de pensar que el animal es un sujeto. Porque si soy capaz de sentir vergüenza frente a la mirada animal, entonces, ¿cuál sería la diferencia con una mirada humana? Estaríamos casi en el mundo dentro del cual ya no hay diferencias entre humanos y animales. Sí saben que es todo el problema hoy de la ética animal, que es probablemente una de las ramas más difíciles que existen en filosofía. Porque consiste en decir, si los animales son sujetos, todos debemos asumir juntos que somos unos bárbaros. Todos juntos. O sea, no se escapa nadie. Ya no son los nazis, ya no, todos juntos. Entonces, dos caminos para pensar al otro. O bien hay otros, porque obviamente sé que, o tal vez probablemente muchos se dicen, pero, no, a ver, Estefan, o sea, es obvio que hay una diferencia entre una mirada animal y una mirada humana. O sea, es algo obvio. Pues es el mismo discurso que tenían las personas en la monarquía francesa acerca de los esclavos. Es obvio que hay una diferencia entre la mirada de un esclavo y la mirada de, no sé, un príncipe, un rey o lo que sea. Entonces, tal vez nosotros estemos en esta misma situación con los animales. Y tal vez algún día lleguemos a pensar que podemos darle a los animales una contraintencionalidad en su mirada. Pero eso obviamente cada uno su experiencia. Eso de la mirada también lleva a Sartre a preguntarse el problema si el otro se impone, si es que el otro realmente se impone a mí con su mirada, tal vez podamos encontrar en esa mirada el surgimiento de las religiones. Y eso es algo que Sartre retoma de alguien que fue su maestro, que se llama Alain, es un filósofo de principios del siglo XX, que tiene una teoría súper original para pensar cómo nacieron los dioses. Y se las cuento muy rápidamente porque tiene un impacto en fenomenología. Y está otra vez vinculada a la mirada. Alain dice, ¿cómo nacieron los dioses? Los dioses nacieron el día que alguien en una caverna pintó un rostro. ¿Por qué? Porque ese rostro es lo que da la sensación del Dios. Y Alain dice por dos razones. Primero, porque el rostro es quien no deja de mirarme nunca. Cuando yo pinto algo en la pared, un rostro, el rostro siempre me ve. Nunca cierra los ojos. No me escapo nunca de su mirada. Vivo bajo su mirada. Tal vez algunos de ustedes tienen en sus casas justamente pinturas de rostros. Y cuando pasan cada mañana se sienten observados. Si les pasa. Entonces, la mirada del rostro pintado es lo que nunca deja de verme. Literalmente, tal como se diría hoy en teología, vivimos todos bajo la mirada de los dioses. Siempre nos están viendo. Eso es lo que hay de realmente insoportable en Dios. Que no dejan de vernos nunca. O sea, el creyente es quien vive constantemente bajo la mirada, bajo el peso de la mirada de un Dios. Todo lo que hace se ve. Cada vez que piensa estar solo, son dos. Nunca está solo. ¿Ya? Y si ven que esta frase, y de hecho los curas dicen eso, no te preocupes, si tú crees, nunca estás solo. Y yo les contestaría, pero eso, por eso quiero no creer, porque es horrible.
Es horrible nunca estar solo, es lo más pesado que hay, tener constantemente una mirada sobre sí. Por lo tanto, el rostro pintado es quien nunca cierra los ojos, y peor aún, es quien nunca baja la mirada. ¿Sí? Incluso los animales, de vez en cuando, en algunas situaciones, podemos intentar someterles, haciéndoles bajar su mirada. La pintura es lo que nunca baja la mirada. Y eso es lo que tiene de insoportable. Se impone a nosotros con la mirada. Y no hay nada que hacer, nunca va a bajar los ojos. La Mona Lisa nunca baja los ojos. Y además pueden pasearse a donde sea, les sigue viendo. Lo que es doblemente insoportable. Entonces, eso nos lleva a la última cosa que quería decirles acerca de Sartre, y de cierta manera nos permite regresar a lo que habíamos visto en la primera clase sobre su relación con las mujeres. Dado todo lo que les dije, hay una cosa que Sartre es incapaz de pensar. Y obviamente para la filosofía es un problema muy grave. Sartre no logra pensar el amor. Dice, el amor es por definición un fracaso. No juzgo si es verdadero o falso, solo explico Sartre. Cada uno. ¿Por qué es por definición un fracaso? Porque amar a alguien, dice Sartre, es querer hacerlo entrar en mi proyecto. Eso creo que todos podemos entender eso, ¿ya? Llamémoslo compartir un proyecto, unirnos, no sé qué, ya, como ustedes quieran. Al final es hacerlo entrar en mi proyecto. Pero ¿se acuerdan que lo que yo hago entrar en mi proyecto, como yo lo significo, lo hago entrar en mi proyecto como un objeto? Por ejemplo, o sea, este reloj está en mi proyecto, pero como objeto. Pero cuando queremos que el otro entre en nuestro proyecto amoroso, no queremos que entre en nuestro proyecto como objeto. Queremos que él libremente escoja entrar en nuestro proyecto. En ese sentido que nadie quiere que el otro entre en su proyecto amenazado. O sea, queremos que el otro libremente decida entrar en nuestro proyecto. Por lo que en realidad queremos es que una libertad libremente se someta a nuestra libertad. Y Sartre dice, eso es imposible. Simplemente eso es imposible. Siempre habrá uno de los polos, es decir, o bien yo, o bien mi esposa, que ve al otro como objeto. O sea, no hay encuentros posibles de libertades. Porque como el proyecto significa y por lo tanto objetiviza, todo lo que entra en mi proyecto es un objeto. Como mínimo, es objeto de mi proyecto. Por lo que las libertades nunca se encuentran. Las libertades nunca entran en contacto en cuanto son libertades. Obviamente podemos decidir unirnos, hacer una clase, un partido político, un matrimonio, lo que ustedes quieran, cada uno sus patologías. Pero en realidad no podemos imaginarnos que las dos libertades caminen de la mano. Siempre hay una que somete al otro como objeto. Porque como mínimo lo significa como medio para alcanzar su fin. Mi esposa es objeto de mi matrimonio, pero no es sujeto. O como mínimo en este proyecto no es sujeto. Pues eso es lo que Sartre no logra pensar. Si ven que, según su lógica fenomenológica, es algo absolutamente imparable. O sea, tiene razón. Si la libertad consiste a significar al mundo y por lo tanto objetivizar, pues nunca puedo encontrarme con otra libertad. Todo encuentro es un encuentro con un objeto. Ahora, todo el problema es de saber si tiene razón o no. Esa es la dificultad. Y tal vez lo que no ve Sartre,
y ahí salimos un poquito de Sartre, vamos a otro fenómeno. Tal vez lo que no ve Sartre es que el amor no es una relación recíproca. Es decir, no es que yo dé algo y que reciba algo a cambio. No sé si ustedes sienten eso en vuestras relaciones. Quien ama para ser amado, no ama. Tomo ejemplos más sencillos. Si yo le digo a mi esposa que le amo para poder acostarme con ella, ¿le amo? No. Si yo le digo a mi esposa que le amo porque estando casado con ella puedo tener la visa de trabajo ecuatoriana, ¿le amo? No, amo con cierto interés, con cierto proyecto. Pero si le digo, te amo para que me ames, es exactamente igual. Es decir, la estructura formalmente, es decir, de la reciprocidad, te doy para recibir, es exactamente igual. Y si ven que si pensamos al amor como una estructura recíproca, obviamente en la filosofía de Sartre estamos completamente prisioneros. Porque hay un polo sujeto, un polo objeto. El sujeto puede dar, pero el objeto no puede devolver. Pero bien podríamos imaginar que el amor no es una relación recíproca. Que el amor es abandonarse al otro. Es decir, decidir de manera voluntaria abandonarse a las significaciones que me da el otro. No dije que era fácil, solo explico. Es decir, de manera libre renuncio a asumir mi libertad para entrar en el proyecto del otro, para bien o para mal, eso nunca se sabe. Pero si ven que esta sería una opción, y es una opción que Sartre nunca plantea. Tal vez justamente porque nunca pudo tener verdaderas relaciones con mujeres. Sus relaciones siempre fueron relaciones de proyectos. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase les había contado que con Simone de Beauvoir en 1928 Sartre había pasado un pacto de amor? Y en esta primera clase nadie había levantado la mano para decirme, pero un pacto de amor es algo contradictorio. Es algo por definición contradictorio. No hay pactos de amor. Es decir, pensar que el amor funciona según el pacto es tener una concepción comercial o contractual del amor. ¿Ya? Sería decir, yo cumplo mientras tú cumples. Sí, pero eso no es una relación amorosa, es una relación comercial. Yo pago mi teléfono mientras el proveedor me provee internet. Eso es un pacto, es un contrato. Ahora, ¿el amor funciona de esa manera? Yo le digo al otro, en mi relación amorosa, ¿yo cumplo mientras tú cumples? O le digo, por alguna razón misteriosa, yo decidí cumplir. Y si tú no cumples, yo voy a cumplir. No digo que sea fácil. Pero sí ven que lo que Sartre no logra plantearse bien es justamente eso. Es que tal vez las relaciones más importantes en la vida humana sean relaciones no recíprocas, sino unívocas. Tienen un solo sentido. Yo decido hacer eso y no espero nada en nadie. Entonces, y con eso cerramos. Pensarán en el amor esta noche y en lo difícil que es amar. Todo el existencialismo, al final, lo que nos plantea es, y por eso es una gran filosofía, porque al final toda gran filosofía debería comenzar diciendo una sola cosa: dejen de mentirse. Dejen de mentirse. Es decir, en su vida siempre podrán encontrarse excusas, siempre podrán construirse mundos artificiales, pero dejen de mentirse.
Ustedes son los únicos dueños de vuestras vidas. Y la única pregunta interesante que deben hacerse es, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Y una vez que tengo eso, darse cuenta que el único obstáculo sobre el camino somos nosotros mismos. Muchísimas gracias por haber atendido a las clases.